vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes y llenos de enseñanzas del Evangelio de Mateo. Mateo 7, este capítulo está repleto de sabiduría, advertencias y lecciones que han resonado a lo largo de los siglos. Pero como es de costumbre en este podcast, vamos a profundizar en esas curiosidades y detalles que quizás no conocías y que harán que este capítulo cobre una nueva dimensión para ti. Bienvenidos a Curiosidades Teológicas, el podcast donde aprendemos todas esas cositas de teología que todo ministro cristiano debe saber. Mi nombre es Migdalia Vázquez y soy pastora en Casa del Dios de Jacob en Bayamón, Puerto Rico. Y hoy tenemos una enseñanza poderosa. Mateo 7 es la culminación del Sermón del Monte, un discurso que Jesús da a sus discípulos y a las multitudes. Este sermón es una de las enseñanzas más icónicas de Jesús y abarca a los capítulos 5 al 7 de Mateo. Sin embargo, es importante recordar que este discurso no es solo una colección aleatoria de enseñanzas, sino que sigue una estructura muy deliberada que refuerza los principios del reino de los cielos. Y vamos a la primera parte que está en Mateo 7, versículos 1 al 5, y es donde nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, a simple vista podría parecer que Jesús está diciendo que nunca debemos juzgar, pero en realidad está apuntando hacia la hipocresía. La palabra griega usada para juzgar es krino, que puede significar condenar, decidir o formar una opinión. La advertencia aquí no es contra el discernimiento, sino contra la condenación hipócrita. Vamos a leer todos los versículos completos para que usted pueda verlo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Curiosamente, en la cultura judía del primer siglo, los fariseos eran conocidos por su tendencia a juzgar duramente a otros mientras pasaban por alto sus propias faltas. Jesús está llamando a sus oyentes a evitar caer en esa trampa. Una referencia histórica interesante es que el concepto de juzgar con justicia está enraizado en la ley mosaica, específicamente en Deuteronomio 16, versículos 18 al 20, donde los jueces eran llamados a juzgar con imparcialidad y justicia. Bueno, de ahí saltamos a Mateo 7, versículo 6, donde dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La expresión no deis lo santo a los perros probablemente se refiere a la idea de no compartir las cosas sagradas con aquellos que no las valoran, y especialmente con aquellos que las desprecian. En el contexto de la época, los perros no eran las mascotas que nosotros tenemos ahora en nuestros hogares y que amamos tanto. En aquel tiempo eran animales salvajes, eran despreciados. Los cerdos peor, porque los cerdos eran impuros según la ley mosaica. Así que Jesús nos insta a ser discernientes con respecto a quién y cómo compartimos el mensaje del reino. Hay mucha gente que terminan ofendidas porque trataron de compartir el mensaje del reino con alguien y la otra parte no lo recibió. Usted tiene que estar muy pendiente a cuando hay un corazón que quiere escucharle.
cuando hay un corazón que quiere aprender de usted, cuando hay un corazón que genuinamente está buscando de Cristo y tiene sus oídos abiertos para escuchar la palabra del reino. Si no, Jesucristo les dice en esta hora, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que te vayan a pisotear, que se vuelvan o te vayan a despedazar. Mateo 7, versículos 7 al 12. Y aquí es que tenemos esta frase que es tan conocida y la usamos tanto, donde dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este pasaje es una poderosa promesa de que Dios escucha nuestras oraciones y nos responde. El concepto de pedir, de buscar, de llamar, sugiere que hay una acción continua, una búsqueda persistente de la voluntad de Dios, y además el versículo número 12, conocido como la regla de oro, resume la ética cristiana de una manera muy sencilla, pero muy profunda, encapsulando toda la ley y los profetas en un solo principio. Lo voy a leer de nuevo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En mi pueblo dicen que trates a los demás como te gustaría que te traten a ti. Bueno, ya cuando llegamos al versículo 13, dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la antigua Jerusalén existían puertas y caminos, y usualmente muchos de ellos llevaban al templo o llevaban a la ciudad. Y algunas de estas puertas eran anchas y fáciles de transitar, mientras que otras eran estrechas y desafiantes, especialmente si estabas llevando algún tipo de carga. Así que Jesús está utilizando esa imagen para ilustrar la vida de sus seguidores. La puerta estrecha simboliza el camino de la fe verdadera, que a menudo es difícil, requiere sacrificio. Ahora, el camino ancho es el camino de la comodidad y del conformismo, de las cosas fáciles, de que te lo den todo, y el Padre Eterno te está diciendo, es por la puerta estrecha que quiero que entres. Va a dar trabajo, va a ser difícil, requiere sacrificio, requiere crecimiento, requiere disciplina, pero tú lo puedes lograr en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una curiosidad aquí es que en los escritos rabínicos el concepto camino a menudo se usa como una metáfora para la vida moral y ética, lo que Jesús refuerza en sus enseñanzas. Bueno, entonces ahora saltamos, estos versículos del Sermón del Monte tienen como muchos temas aparte. Pues ahora los próximos 5 versículos vamos a estar hablando de los falsos profetas. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esta metáfora es fascinante, porque en la cultura hebrea las ovejas eran un símbolo de inocencia y pureza.
Y los lobos eran vistos como depredadores peligrosos. Así que la advertencia de Jesús aquí es clara. No todos los que parecen ser seguidores de Dios lo son en realidad. Y esto ocurría en los tiempos de Jesús y hoy también. En los tiempos de Jesús había muchos líderes religiosos que parecían piadosos, pero cuyas enseñanzas llevaban a la gente lejos de la verdad. Históricamente, los falsos profetas eran una preocupación real en Israel, como se ve en los libros proféticos del Antiguo Testamento, donde los profetas verdaderos a menudo tenían que enfrentarse a aquellos que afirmaban falsamente hablar en el nombre de Dios. Recuerde los enfrentamientos que, por ejemplo, tuvo Elías con los profetas de Baal. Y este tipo de cosas, pues, requiere discernimiento, requiere mucha oración y que el Espíritu Santo te diga cuando hay un profeta verdadero y cuando no. Ahora, Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, recuerde esto, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es decir que Él es el Señor. Eso no es lo que nos va a entrar en el reino de los cielos. Lo que nos va a entrar en el reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre. Así que estos versículos nos recuerdan que no basta con realizar actos religiosos o milagrosos en el nombre de Jesús, sino estamos verdaderamente haciendo la voluntad de Dios. La relación con Cristo es más que simplemente obras exteriores. Es una relación basada en la obediencia y en conocer a Dios de manera personal. Entonces ahora ya vamos para el final de este capítulo 7. Estamos en los versículos 24 al 27 y Jesús termina el sermón del monte con esta parábola. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, en la antigua Palestina, las casas construidas sobre roca sólida eran más resistentes a las tormentas que aquellas que estaban construidas sobre suelo arenoso, especialmente durante la temporada de lluvia. Yo creo que esto sigue siendo así en todas partes del mundo, pero obviamente Jesús siempre trató de dar ejemplos con los que el pueblo se pudiera identificar. Aquí la curiosidad radica en que la roca no solo representa la obediencia a las palabras de Jesús, sino que también esa roca representa su propia persona, representa a Jesús mismo. Y en varios pasajes del Antiguo Testamento Dios es llamado, ¿verdad? A Jesús se le llama la roca. Esto usted lo puede ver en el Salmo 18:2, por ejemplo, en Deuteronomio 32:4. Así que cuando Jesús dice que el hombre sabio construye su casa sobre la roca, está diciendo que nuestra fe debe estar fundada en Él y que solamente Él es la roca firme. Bueno, poderoso, Mateo 7 es un capítulo repleto de enseñanzas. Nos desafía a vivir de una manera que refleje los valores del reino de Dios. Tenemos que evitar ese juicio hipócrita. A veces es tan natural en los seres humanos. Debemos construir nuestras vidas sobre un fundamento sólido. Cada versículo está impregnado en una profundidad que vale la pena que nosotros exploremos. Así que yo espero que hayas disfrutado este recorrido por Mateo 7 y como siempre te animo a que sigas profundizando en la palabra de Dios y descubriendo las maravillas que nos ofrece. Así que te veo por acá la próxima semana que vamos a continuar
con el capítulo 8 del libro de Mateo. Yo soy Migdalia Vázquez León. Asimismo me puedes encontrar en Facebook, en YouTube o por cualquier plataforma digital. Nos vemos por aquí la semana que viene. Un abrazo. Y queremos darte las gracias por haber estado con nosotros en el episodio de hoy. Para mantenerte conectados puedes buscarnos por Facebook como Migdalia Vázquez León. También estamos en YouTube como Migdalia Vázquez. Y nos congregamos los domingos a las 10 de la mañana en Casa del Dios de Jacob. Así que si estás en Bayamón, Puerto Rico o cerca, te esperamos acá para que puedas compartir con nosotros. Un abrazo bien grande. No olvides darle like y share a este episodio que puede bendecir la vida de alguien más. Un abrazo, bendiciones.